Televidente, una feliz noche e benvenuti nel nostro programma. Boa noite, Corsau. Un placer grande para nós estar junto con vos y para nos compartir un espacio informativo de un tema de interés. En el último día nos ha dedicado diferentes programas el tópico de enseñanza. Año escolar nuevo acaba de comenzar y nos tiene reto grande. Recientemente trove polémica en la red social por motivo de un viaje del ministro de Enseñanza, señor Van Heydorn, para San Salvador. Señor Van Heydorn nos está dando el relato arriba el viaje para nos poder emitir una opinión. Normalmente se tiene un comunicado después de cada actividad importante y nos que pasó según lo que a mí a comprender, sin que me está defendiendo ni ende, lo que a mí a comprender está con el ministro a Bayuac, un lugar que ainda tiene un sistema educativo. El Bayuac con ese toma lugar. Ahora, dorco tiene diferentes laptops van de otro. A trove, me no está defendiendo al ministro, me no está criticando al ministro, me está dando mi opinión. En el sentido que si mi ministro va a con un sistema de enseñanza. O dorco tiene diferentes laptops, no puedo comenzar sin buscar derecho. Papi, así, cuando va a comprar laptop, con aquí nanta pirama está vende, con quién está vende, obviamente, pero nos me se va preciso prometer realmente, señor ministro Bayuac. Para sobre ti lugar en el mundo que quizás no está pensa siempre Merca, Holanda, pero en cierto país que un desarrollo interesante. Y también pensé nos que papi un tiki awe arriba enseñanza post COVID, el futuro de enseñanza. Antes no estaba de papi de enseñanza a distancia y no estaba de pensar solamente arriba un computer. Hoy en día nos pensa no solamente arriba el computer, pero el contenido de lo que me está en prioridad en cada sector. Entonces pensé ya bueno, un especialista arriba enseñanza, una persona que puede dedicar con gran parte de su vida en aspecto de enseñanza y con Corsau él ha desarrollado diferentes proyectos, pero misa está un creyente ferviente de enseñanza a distancia. Nos voy a conversar hoy con el Dr. Vittorio De Stefano, rector de Caribbean International University y un empresario tan conocido en nuestra comunidad. Doctor De Stefano, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme, María. Un placer, un placer. Doctor, como decíamos en el comentario de introducción, hay un reto por delante a futuro. Realmente la pandemia del COVID ha traído muchísimos cambios y entre otros pues la educación a distancia se ha hecho como más común en diferentes países. Se habla, creo, incluso según la UNESCO, de 1.200 millones de estudiantes que dejaron de asistir a clases presenciales y cambiaron a educación a distancia, a educación online, llamémosle online. Pero yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, antes de que ni siquiera pensáramos que iba a haber una pandemia, usted luchaba por introducir la educación a distancia. Incluso, yo no sé si usted recuerda, en una conferencia de prensa, el doctor Di Stefano, con un aparatico que para aquel entonces muy poca gente conocía, y era un memory stick. El doctor dijo, este va a ser el paradigma del futuro. Yo lo recuerdo claramente y usted se refería, aunque que en ese aparatico, en ese memory stick, donde se iba a contener mucha información para compartir, para recibir, estaba el secreto de la educación a distancia. Hoy día, cuando ya la educación a distancia es prácticamente la que domina el mundo, ¿qué podemos decir de los beneficios de la educación a distancia? Y la pregunta inicial, doctor, ¿podemos hablar de enseñanza post-COVID? ¿Ha cambiado la enseñanza después del COVID? Yo pienso que no debemos decir cambió la enseñanza post-COVID. El COVID es un efecto más del cambio educativo, de la revolución que ya se venía dando hace tiempo. ¿Sabe que en el siglo XXI hay muchas revoluciones, salvo la revolución educativa, que está empezando a darse, quizá forzado un poco por el efecto COVID. Pero como tú bien dices, nosotros tenemos tiempo
Creo que tenemos más de 20 años trabajando en sistemas de información online. Pero ese no es el problema que la gente debe tomar en cuenta. Esa revolución se debe dar por un cambio partiendo de que el estudiante tiene una fase informativa, una fase formativa y una fase de transformación, y los ministerios lo deben entender. Deben entender que quizás el ministerio más importante, más determinante de un gobierno, de un país o de un estado es la educación. Sí, cierto. Cuando eso no se tiene claro, es un problema. Entonces, yo creo que Curazao debe ir a esa transformación. Hay inclusive un sistema, yo diría, selectivo, educativo, creo que no es bueno. Creo que el sistema de educación superior también debe sufrir un cambio, pero en todo caso, todo el sistema educativo del mundo está sufriendo un cambio. Las grandes universidades hace ya años que no tienen que ver nada con el efecto de COVID. El efecto de COVID, te repito, lo que ha hecho es un empujoncito al cambio. Afianzar más el cambio. Pero ya venían cambiando. El Instituto Tecnológico de MIT de Massachusetts cambió ya hace más de 15 años, que tenía una transformación académica, yo diría 70-30. La gran universidad de Harvard, Stanford también venía cambiando con el sistema de información. Claro, el COVID lo que precipitó fue que ya no existe la relación del profesor como tal, de un salón de clase. Pero no es por el efecto COVID, es por el efecto de la dinámica de la transformación educativa que se ha suscitado en el mundo. Y que yo creo que eventualmente debemos darle gracias al COVID, de que debemos adecuarnos y adaptarnos a eso. Fíjate que es importante cuando yo te decía a nivel educativo primaria, una educación básica, te puedo decir países como Hong Kong, China, tiene 245, 250 días de clase. ¿Cuánto hay en Curazao? Habría que eso tomarlo en consideración. Un estudiante, vamos a tomarlo de China, tiene, por ejemplo, clases de 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Las instituciones privadas de a partir de las 4 es impresionante. Cosa como esta, por ejemplo, hay más de 100.000 estudiantes por año que van de China para Estados Unidos, pero no lo manda el gobierno, lo mandan sus padres, lo mandan sus abuelos, porque ahí hay una estructura familiar completamente al revés. Hay 8 bisabuelos, hay 4 abuelos, hay 2 padres, todos trabajando en función de la educación de ese niño. Es algo bien interesante. Hay una formación hay un test que se llama el test PISA, que no tiene que ver nada con nuestro presidente, ministro presidente, pero se llama así, el test PISA, que se hace en 65 países, relacionado con el aprendizaje, con la lectura, con el nivel de matemático, el nivel de ciencias generales. Déjeme decirte que lamentablemente en país Latinoamérica apenas aparece por el puesto 59, creo que aparece México, por el puesto 40 y tanto aparece Chile, pero los demás países no existen para nada. Ahora, doctor, ese test PISA es un proceso de evaluación. Claro, ellos te van determinando el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Por eso te digo, aquí hay que cambiar el sistema educativo global. Yo diría que el ministro debe atreverse, porque el problema es que cuando el Estado profundo estrangula los proyectos, el profesor académico, vamos a decir, él ve solamente con gringola, él ve para adelante, él no ve para los lados, no se atreven a hacer innovación. Por eso yo te digo que el ser ministro de educación de un país quizás es lo más importante de todo el proceso educativo. Claro, el desarrollo del país depende de la educación de su gente. Tú puedes desarrollar un país y crecer su Producto Interno Bruto en forma acelerada, muy bien, pero si tú no creces educativamente,
a ese país, bueno, la mujer o el tipo que vende limones seguirá vendiendo limones. No está de más del crecimiento, que es bueno como tal, pero ese crecimiento debe ir paralelo a un nivel educativo alto. Fíjate algo importante que yo pudiera señalarte en este momento. Países como Corea del Sur. Hace años, por ejemplo, hicieron 8.000 a 10.000 nuevos productos, porque ese el dilema del desarrollo de un país ya no son la materia prima, son los productos que tú generas, las patentes que es capaz de hacer un país. Toda América Latina junta no llegó a 150 innovaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, tú puedes desarrollar un país, pero en la medida del tiempo igualito vas a perder, porque no tiene educación, no hay investigación, no tiene que ofrecerle al mundo, porque hoy no son las materias primas lo que vale. Anteriormente el Producto Interno Bruto Global del mundo tenía el 44-45%, dependía de las materias primas. Hoy la materia prima no tiene ni una incidencia en el Producto Interno Bruto Global del 3%. Entonces ya tú ves qué es lo importante. Singapur es un país que innova año por año, yo diría mes por mes, para no decir día por día. Y entonces esos son los países que pueden avanzar. Nosotros, los países latinoamericanos, lamentablemente estamos estancados en el tiempo, en la fija, estamos pensando en nuestro héroe atractivo. Tú agarras, por ejemplo, la moneda de Singapur o de China, en una moneda que en los billetes, ¿quién está reflejado? Bueno, está reflejado una universidad, el estudiante, a nosotros los muertos. Nosotros vivimos mucho del pasado, gastamos millones de dólares pensando en el pasado de nuestros muertos. Entonces, inclusive hay lucha interna y lucha de países a quien se atribuyen los muertos o los cadáveres. Acuérdate de tu presidente Chávez, que revivió a Simón Bolívar creyendo que le iba a matar a la oligarquía, cuando sabemos de qué murió Bolívar. Entonces le dimos más importancia, se gastaron decenas de millones de dólares para nada. Eso, vamos a ver qué pasa mañana, no qué pasó ayer. Ayer pasó. Bueno, yo pienso, casualmente la semana pasada tuvimos un programa para retransmitir lo que había ocurrido en el Parque de la Lucha para la Libertad, donde justamente se estaba haciendo un homenaje a aquellos que de una manera u otra han contribuido a la situación donde estamos hoy día. Pero lo que yo cuestionaba es que a lo largo de tantísimos años no se ha hecho realmente un esfuerzo para llegar a la verdad con un estudio científico, con un estudio académico, con un estudio que podamos tener realmente en un libro, hoy día online, o hoy día en un libro escrito, qué fue lo que realmente sucedió. Entonces vivimos en una batalla constante por el problema de la esclavitud, pero es superficial, porque todavía no hay una fuente fidedigna de información que diga lo que ocurrió con Tula fue esto, lo que ocurrió fue esto, lo que ocurrió fue esto. Todavía hay incluso discrepancia de dónde fue que lo asesinaron, que si fue frente al Palacio del Gobernador, que si fue aquí a la orilla de la playa. Entonces todo ese tipo de cosas llevan a una incertidumbre general que no es nada otro que no es nada más que falta de conocimiento. Pero la pregunta, perdón que interrumpa, pero la pregunta es, ¿qué ganas tú con saber quién lo mató, dónde lo mataron? Bueno, saber de dónde venimos, está ¿no? bien, pero esta es una historia de saber dónde venimos para descubrir hacia dónde vamos. Eso no es verdad. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la nueva formación, el nuevo mundo se transforma con tecnología, con conocimiento. Por eso yo te decía que los estudiantes, no solamente tú tienes una fase informativa, otra fase formativa y una fase de transformación, y que los ministros de educación básica, si no logran tener mente abierta de cambio, seremos siempre un pobre país. Por eso te vuelvo a repetir, el problema no es desarrollar internamente un país con fábrica, aumentar el Producto Interno Bruto económico. No, si no vas paralelo con una educación agresiva, amplia y abierta, no vamos a ser siempre un país atrasado. Ya. O sea,
La ventaja es que los países que tienen mayor desarrollo hoy en el mundo son los países que tienen una alta educación. Ya. Te puedo decir algo más grave, y es que a nivel de universitario hay dos calificadoras que están en Inglaterra que califican la universidad, y una china, por cierto, de Hong Kong. Bueno, la universidad, en la 100 primero no aparecemos en ninguna universidad de América Latina, ninguna, pero en la segunda 200 aparece, creo que una de Brasil, de Sao Paulo. Eso no tiene sentido. Si Brasil es un país altamente desarrollado y México es otro país altamente desarrollado, que no tenga universidades a nivel de primario, o sea, a nivel de universidades calificadas en el mundo. El cuento es que esos países se van a desarrollar, sí, pero con el tiempo no van a persistir. ¿Por qué? México, por ejemplo, presentó hace 2 años apenas 80 innovaciones tecnológicas. Eso no es nada. Y es un país desarrollado. Brasil, ni digamos. Brasil es otro país desarrollado. O sea, tú tienes que tener un país con una educación alta para investigar, para tener productos competitivos en el mercado. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes ahí, veo que tiene un micrófono, una carpeta. La universidad o la educación de un país debe ser suficientemente avanzada que vaya a haber un sustituto de esa carpeta comparativa, no sé, una tabla muy rápida, tiene toda la información. Ese es el producto que va a generar competencia en el mercado. No es que vayas a producir gasolina, no es que vayas a producir petróleo, minerales, sodio, rollo, no. El problema hoy es la transformación que ha tenido la educación, o la revolución de la educación que está teniendo en la investigación de ofrecerle al mundo y al mercado nuevos productos. Yeah. Ese es el éxito de la educación. Ahora, doctor, mundialmente, en todos los cambios que hoy día se manejan a nivel de enseñanza, que hemos dicho que no solamente es el cambio tecnológico, que hoy día es más online que otra cosa, pero hay algo que a mí me llama profundamente la atención, y es que la formación, tanto a nivel de crash, de kinder, hasta el último año de enseñanza universitaria, académica, en cualquier sentido, siempre debe haber un balance entre la formación tecnológica, académica y humana. Muchos de los programas hoy día se están enfocando a desarrollar a un ser humano con una mayor calidad humana, un poco menos tecnológica y un poco más hacia la búsqueda de mejores ciudadanos del mundo. Ahora, ¿cómo se hace, doctor, para lograr, por ejemplo, a medida que vaya avanzando la educación online? Es un reto que tienen los docentes del futuro, primero, para lograr la figura del docente, el respeto del docente, porque online es mucho más difícil que un aula de clase. Ahora bien, la convivencia, esa experiencia de compartir conocimientos y compartir vivencias en un salón de clase, todo eso son cosas que van a ir quedando atrás. Todo. De eso te lo repito lo que te estaba comentando. Hoy la clase, el profesor es un coach, sobre todo a nivel superior, que tú interpretas con él. No necesita ir a un salón de clase, porque el internet te cambió todo el sistema de aprendizaje. Lo que tú antes tardaba un mes en investigar, hoy creo que te dilata 1 minuto. Esa es la relación proporcional. Y entonces, por supuesto, cambia. Te explicaba el caso de China, que toda la sociedad familiar, empezando por los 8 bisabuelos, los 4 abuelos, los 2 padres, trabajan en la educación de un niño. Y eventualmente también te decía que la educación privada tiene que tener un aporte importante en el sistema educativo. Cuando el gobierno asume todo el peso, yo creo que no es que no sea importante, pero no tiene la misma eficacia que pudiera tener el concepto de la educación privada. Yo creo que nosotros en el ámbito de educación a distancia
el COVID lo que ha hecho es forzar la situación, pero es que ya el cambio educativo, la revolución educativa ya tiene más de 20 años. Ha cambiado la ciencia, ha cambiado las telecomunicaciones. Hubo una revolución en el mundo en casi todo, pero nunca hubo una revolución educativa. Ahorita estamos en la época de la revolución educativa. Pero si los ministros y los estados no entienden, sobre todo el ministro de Educación, de la responsabilidad que tiene de cambiar lo viejo por lo nuevo, o el atreverse a hacer las cosas, bueno, seguiremos siendo lo mismo. Ya. Ahora, doctor, hay una, yo no sé si llamarlo una ambigüedad, hay algo que es la necesidad y la proyección de nuevos esquemas versus las finanzas, porque también hay la necesidad financiera para ejecutar esos cambios. Pero fíjate que aquí la educación básica primaria, tengo entendido que hay unos institutos, unos colegios que son costosísimos, y son los que salen de ahí unos niños privilegiados, sin menospreciar por supuesto la educación pública. Pero dame tu gobierno más educación privada, más apertura de esquema, y simplemente el gobierno es un observador. Óyeme, yo creo que en un programa de radio, de televisión, hace unos cuantos años dije que el sistema educativo, el sistema universitario tiende a desaparecer. Como el extraño de la cabeza es válido, porque tiende a la cabeza. ¿Qué hace una universidad? Es certificar un conocimiento. Sí, sí. Para certificar un conocimiento, yo tengo empleados que tienen, por ejemplo, 10, 15 años en el hotel, en los hoteles. ¿Tú no crees que ese empleado de 10, 15 años en el hotel que sabe cómo se maneja todo el sistema operativo del hotel, que ha vivido con los problemas del hotel, no le hace falta ir a la universidad para tener conocimiento cómo se administra un hotel? Claro. Entonces el hotel puede certificar a ese señor, y eso lo prevé el propio acuerdo del Pacto de Bolonia. Cuando se firma, creo que en 1999 ya definitivamente, el Pacto de Bolonia establece el reconocimiento al conocimiento humano. Hay universidades muy importantes, por ejemplo en Venezuela. Una de las cosas que hizo el presidente Chávez, dos universidades muy particulares, ¿no? Una universidad que era un instituto tecnológico que la transforma en una universidad experimental, donde esta universidad, su principio y su formación está en reconocer la experiencia humana. O sea, tú agarras a un obrero o un maestro de obra que no tiene estudio universitario, pero sabe la calidad del betón, cómo se ubican los bloques, cuál es el nivel de resistencia. Bueno, el ingeniero, para que llegue a la capacidad de lo que tiene un jefe de obra, tiene que estar por lo menos 5 o 6 años para medio parecerse a un jefe de obra. Entonces, ¿qué hace esta universidad? Esta universidad le da el reconocimiento previa a una evaluación, por supuesto. Pues sí, por supuesto, para saber toda su experiencia, toda su calidad de vida. Al final, pues yo te digo, las universidades tienden a desaparecer, tardarán 30 años, 40 años, quedarán las universidades solamente para investigación. Por eso yo te decía el caso de Singapur, el caso de Corea del Sur, que son, estas universidades han creado nuevos productos, o sociedades o empresas importantes que crean competencia de nuevos productos. También te señalé cuando te dije, hace apenas 10, 15 años, el Producto Interno Bruto Global del universo, el 44-45% era de materia prima. Ahorita la incidencia de materia prima en la contribución del Producto Global Bruto no llega ni al 3%. Entonces, fíjate que hay un cambio. Entonces debe haber un cambio educativo, alternativa, de investigadores. En las universidades se van a dedicar a investigar más que a formar como tal. Por eso, de paso, repito por tercera vez, lo que es el proceso formativo, el proceso informativo y el proceso de los dos de transformación de eso. Que es la nueva actitud que deben tener los ministerios de educación y los respectivos ministros que sepan lo que hacen. Pues. Doctor, en el transcurso de su experiencia en Curazao,
en el desarrollo de una universidad. Cabe destacar que el doctor Di Stefano fue rector de una de las más grandes e importantes universidades en Caracas, Venezuela, la Universidad de Santa María, y obviamente cuando estamos hablando con él, estamos conscientes de que estamos hablando con una persona que conoce lo que es no solamente el movimiento en un salón, en clase, en un aula de clase, pero a nivel de programación, a nivel de investigación, a nivel de creación, de pensum, una cantidad de actividades que engloban el mundo de la enseñanza, que el doctor ha vivido en el desarrollo de su carrera como docente y como formador de nuevas generaciones profesionales. Ahora, todos los experimentos que se llevaron a cabo aquí, por ejemplo, en la Caribbean International University, yo recuerdo que hubo actividades conjuntas con el Ombudsman, hubo actividades conjuntas con una gran cantidad de instituciones, hubo una participación inmensa que a veces la gente cuestionaba sin verificar primeramente, sobre todo muchos comunicadores que sin saber lo que ocurría en las instalaciones de la Caribbean International University se referían a personas que venían, por ejemplo, a obtener una calificación acá, una certificación de esos conocimientos, pero que provenían de universidades muy importantes. Yo vi graduarse acá en esta universidad hasta jueces, exministros, o sea, personas que ya venían con un cúmulo de conocimiento y hacían un posgrado y venían acá. Ahora, todo ese mar de sueños, doctor, toda esa cantidad de cosas que Te voy a dar 3 puntos. De los 32 magistrados que había antes en el Tribunal Supremo de Justicia, 11 magistrados eran graduados nuestros, de la Caribbean International University. Te voy a dar otro tip. Cuando tú hablas del concepto de aprendizaje, mis aulas de la Facultad de Derecho, una universidad más humanística que eso, no eran salones puros de clase, no, eran tribunales, están formados el juez era el profesor, había los escabinos, había el escritorio del fiscal, había la parte del acusado. El alumno vivía del primer año en un tribunal, no vivía en un salón de clase. Entonces lo iba formando prácticamente. Por eso que los estudiantes de Derecho de la Universidad de Santa María tenían una ventaja con respecto a la Universidad Central o la Universidad Católica, que era una universidad muy buena. Formaban a un estudiante desde el punto de vista de la teoría muy buena, pero desde el punto de vista práctica, el estudiante de la Santa María le llevaban, como decimos, una morena, porque él vivía la práctica, además por el volumen de grande que era la universidad, indudablemente que le llevaba una ventaja al estudiante de la católica, inclusive de la central. Y otra de las cosas más importantes que yo te quería señalar en el sistema online, cuando el ministro de Educación, creo que era el señor Carlos Mon, yo me recuerdo que vino a una oficina aquí atrás, aquí al final, donde actualmente está el ministro de Educación, por cierto, del país. Y me acuerdo cuando él vino con una gente y le enseñamos el proceso de online, de nuestra formación, de nuestros estudiantes, que lo pusimos a comunicar con estudiantes, con profesores. La expresión y la cara del ministro de entonces dice: doctor, usted tiene esto, pero no lo conoce Curazao. Le digo: no, Curazao lo conoce. Que no lo conoce usted, le digo yo. Porque los ministros se encierran en un óvulo, bueno, no salen a la realidad y no compiten con otro país. Moraleja del cuento, que yo creo que debemos en este momento hacer un cambio educativo, que lo podemos hacer sin menospreciar, por supuesto, la calidad que tiene la educación de Curazao, pero hay que cambiar. Si no nos traemos a cambiar, Schumpeter, el padre de la teoría de las innovaciones, dice, y hay un libro, por cierto, ante Schumpeter, que es de André, el argentino Oppenhauer, que él dice: o nos traemos a cambiar o morimos, simplemente. Y estamos dentro de los países en donde puede haber un cambio importante educativo. Curazao tiene una ventaja, es que el promedio de los profesionales hablan 4 idiomas, por Dios, aprovechemos eso, este cambio educativo. En eso hay que darle como un cierto crédito a Scott. Yo recuerdo que Scott vivía
conversando diciendo, doctor, tenemos que lograr una isla educativa turística. Yo me recuerdo esa frase de Scott, y es verdad, de Curazao podemos hacer ahorita una isla educativa turística. El World Center tiene la ventaja ahorita de tener 3 universidades internacionales bien importantes. Tiene una médica que es la Avalon, tiene una holandesa que vinieron de Holanda, creo que con 50 años de atraso, porque eso debe haberse dado hace 50 años. No es posible que estos niños, mandamos nuestra juventud para Holanda, en el camino hay distorsiones, hay inconvenientes, hay distanciamiento y hay muchos problemas. Y eso, si hubiéramos tenido universidad holandesa aquí, no tenemos para qué mandar nuestros hijos a Holanda. Y la otra universidad nuestra, la Universidad del Caribe, que es una universidad que está formada hace más de 20 años, tenemos 27.000 egresados, tenemos una conciencia clara del aprendizaje académico, estamos regidos bajo esa visión de lo que es la unidad, el Pacto de Boloña, en donde los estudios de niveles de diplomado, maestría, doctorado son reconocidos automáticamente en nuestro gobierno. Yo creo, voy a atreverme a decir una frase que a lo mejor alguno me la acepta, Gruber, y otros no lo van a aceptar. El sueño de Bolívar en la unión de América Latina, que tratando de hacer la Gran Colombia y unir los 5 famosos países. Yo creo que nosotros estamos logrando unir a América Latina un poco a través de la universidad, porque habemos rectores como Elmo, el rector Ángel, que son lo que yo te hablaba, los doctores o los rectores de esta universidad, que uno está facultada para el reconocimiento a la experiencia y al conocimiento, y el otro es una universidad del rector, que por cierto se llama como nosotros, la Universidad Internacional del Caribe, que funciona en Venezuela, pero que está automáticamente o fue reconocida por los 13 países de América Latina, en donde es una universidad eminentemente de posgrado. Y nosotros estamos haciendo con Curazao, estamos haciendo lo que llamamos el reconocimiento de título y diploma conjunto. O sea, atrevernos a pasar un poco por encima de los ministerios, que generalmente los ministerios tienen como una gringola que no ven por delante, y sobre todo porque se rigen por el Estado profundo. El Estado profundo son sus directores, su jefe de departamento, que tiene una visión corta de lo que es el proceso revolucionario educativo. Y Curazao, bueno, no escapa de ese problema. Tiene una visión corta porque, bueno, el sistema lo rige no tanto el ministro, sino una estructura antigua, limitada. 3 directivas de escuela, las 3 organizaciones católicas, públicas. Es un problema. La educación está sufriendo revolución, cosa que no lo hemos hecho en el siglo XX, lo estamos haciendo en el siglo XXI. Pero hoy el mundo está, a lo mejor debemos darle gracias al COVID, producto del COVID, pero ya venía transformándose. Como te digo, universidades brillantes, en la cual nos quitamos el sombrero, ya tenían haciendo procesos online. ¿Tú de acuerdo cuando tú eras director de nuestra televisora, de la cual pensamos poner en marcha muy pronto, el canal 11, nosotros hacíamos programas de formación después de las 12 de la noche, hacíamos programas, me acuerdo, metodología de la investigación, contabilidad, curso de petróleo. Estamos hablando hace casi 20 años, ¿no? Y eso lo veníamos preparando, no esperamos al COVID. Esperamos que nos atrevimos a hacer cosas que el mundo ya estaba haciendo, porque justamente el Pacto de Boloña se rige en función de algo importante, es que el Internet cambió el sistema de aprendizaje. Ya no hay que ver lo que cuesta llevar un niño a la escuela, venir, irlo a buscar, si llueve, el profesor no fue, si fue, perdió. Eso cambió hoy. Y entonces debemos tener conciencia y atrevernos a hacer esos cambios. Ahora, doctor, no hay que hacer, porque suena fácil hacer el cambio y todo el mundo piensa en un profesor sentado en una oficina con un laptop y X cantidad de estudiantes en sus casas recibiendo la información que el profesor transmite. De hecho, lo hemos vivido aquí en las universidades que el doctor menciona. Pero yo vuelvo un poco a esa parte que preocupa del muchacho, por ejemplo, la salud mental, el muchacho en la casa. El Estado
conjuntamente con los padres, obviamente, pero no debe pensar también en una combinación, porque un niño que se levanta en la mañana o un joven que se levanta en la mañana va a hacer en casa la educación, el aspecto de asistir a la escuela online, para después hacer las tareas, para después... Debo aclarar que no me refiero al problema de la educación básica. Cuando yo hablo de ese cambio educativo, estamos hablando de educación superior, entonces. Claro, yo me refiero a la educación superior. Por supuesto, el niño necesita mayor actividad académica, al revés, debe ir a sus clases. Te hablaba del caso de China, que el muchacho se levanta a las 6:30, los padres lo llevan para el colegio, te está hasta las 10 de la noche estudiando. Sí, o sea, en ese proceso de estudio educativo. Fíjate que no estoy hablando ahí del proceso online. Por supuesto, en el mismo colegio le van a dar la aplicación online. En el caso, yo me recuerdo cuando estaba en la Universidad de Santa María, la Escuela de Ingeniería, habíamos creado un sistema donde el profesor, en el caso de Ingeniería Informática, el profesor no se sentaba al principio del salón como estamos acostumbrados, el profesor se sentaba al final de último, y se comunicaba con los alumnos a través de computadora. Entonces, cualquier ajuste, cualquier avance en su programa. Mira, date cuenta hoy que para tú ser un profesional exitoso, y mira quiénes son los profesionales exitosos, es porque han inventado cosas. El de Amazon, el de Bill Gates. Tú agarras a Bill Gates. ¿Qué es lo que nos dio Bill Gates? Bill Gates nos dio una plataforma, un sistema que ni siquiera se toca, está en el ámbito, está en nuestro conocimiento. Bueno, los multimillonarios del mundo son inventores de cosas, más que profesionales universitarios. Claro, incluso no solamente inventores a nivel de materiales, pero inventores a nivel de negocios mismos, ¿no? O sea, fomentar un negocio, crear un negocio nuevo. Doctor Di Stefano, no sos papia, perdón, vamos a switchar para español. No, pero tú puedes hablar papiamento, sí, yo entiendo, no lo hablo, pero lo entiendo. Sí, no, perfecto, sabemos, pero vamos a hacerlo en español más cómodo. Sabemos que todos nuestros televidentes también nos comprenden español. Doctor, el proyecto PISA del cual usted hablaba, nos lleva también a quizás un aspecto de competitividad, porque los resultados se hacen públicos, ¿no? Usted acaba de mencionar algunos países, la tabla en la que están. Hay 2 países de los 65 donde se hace el test. ¿Cómo se llega a ese proyecto? ¿Cómo se hace? ¿Hay que hacer una inscripción como país? No, ¿cómo se hace eso? Yo obviamente son la ONU es quien lo hace, por decirlo así, por supuesto, y para mantener esa información de carácter universal. Si me permite, yo tengo algo que quería aprovechar de tu programa, que sé que he visto. Nosotros vamos a hacer en noviembre, los primeros días de noviembre, 4, 5 y 6 de noviembre, un seminario que dura 3 días, que es un seminario de seguridad bucal digital, que es una modalidad nueva. Ese es un seminario que vamos a hacer en la isla, que va a durar 3 días, con profesores internacionales. Hay 5 ponentes sobre expertos en el área de cirugía bucal digital, que cambia un poco el esquema viejo. Por eso te digo, esa revolución educativa que te hablé al principio del programa, y que es importante invitar a nuestro odontólogo de la isla, que van a tener un trato muy especial. Creo que, si mal no recuerdo, tienen un 50% de descuento de la isla. Qué bueno. Estamos cobrando $1,200 por alumnos que son puros médicos, odontólogos. Sí. Doctor de gente. Pero a los de Curazao simplemente $600, o sea, la mitad, un 50%. Deben aprovechar los odontólogos de la isla para tener esta oportunidad de conversar, interpretar, intercambiar ideas con los odontólogos de casi toda América Latina. Hay aproximadamente unos 45 ya inscritos, pero hay 6 ponentes que son importantes y son los expertos en esa área.
Ya. Disculpa que no, perfecto, haya maravilloso. metido Maravilloso, porque esa es la idea de nuestro programa, transmitir ese tipo de informaciones que muchas veces no llegan al público local, y me parece sumamente importante que nuestros odontólogos, doctores de gente, de manera non si dice un papiamento, con por assistir a un seminario di cirugía di bocca, cirugía vocal. ¿Cuál es? con la especialización de digital. Un seminario de cirugía digital. Es algo nuevo, innovador. O sea, es un seminario de cirugía digital. O sea, no solamente que el seminario es digital, pero que es de cirugía. Hoy, es importante que estamos en dos universidades. Por cierto, las dos tenemos parecidos los nombres, la Universidad del Caribe Internacional de Curazao y la Universidad Internacional del Caribe, que es la que yo te decía, que es de Venezuela, que esta universidad puede, sus títulos y diplomas están reconocidos automáticamente por toda América Latina. Entonces lo estamos haciendo nosotros en conjunto. Tengo entendido, por informaciones, que el señor ministro de Educación, por cierto, va a dar la apertura a ese seminario de Curazao. Qué bueno. Entonces es importante, pues, ahora tu pregunta con relación a este PISA, yo creo que es importante, pues, señalar el nivel de eficiencia. Claro, eso ¿Y eso no haría a algunos países a sentirse a lo mejor temerosos de participar, temiendo que si no figuran bien la calificación sea publicada, que mi país no... Te voy a decir algo, por ejemplo, el de Argentina dijo, cuando una oportunidad apareció en el puesto 58, entonces el ministro de Educación, para dar excusa que por qué aparecieron del puesto 58 de 65, dijo no, que el PISA estaba desinformado. Tan desinformado era él. Hay cosas curiosas. Fíjate que a veces es importante que nuestro dirigente, nuestro gobernante tengan una formación mental rápido, porque el problema que tenemos en América Latina es que realmente nuestro presidente, la mayoría están basados o son abogados o son incapaces, tienen dos condiciones, o son abogados o son incapaces. Pero lo que hemos demostrado es que las últimas graduaciones, ese cambio educativo, quien más tiene acceso al mercado laboral, Gruber, son los ingenieros en distintas operaciones, pero los ingenieros, las manos de ingenieros es su futuro. El presidente de China es un ingeniero hidráulico, el presidente, inclusive el de Corea, el de China es ingeniero hidráulico, de América del Sur creo que no hay ningún ingeniero. No es porque yo no soy ingeniero, por cierto, pero como economista o medianamente económico manejo toda esta cifra estadística que podemos dar. Mira, vamos a darle una mentalidad al ingeniero capaz de manejar. Si alguien a veces me pide consejo, yo le digo, la única carrera universal hoy en el 2022, perdón, es ingeniería de sistemas, ingeniería hidráulica, pero ingeniería. Doctor, ya estamos concluyendo y hay dos cositas que quiero preguntarle antes de finalizar la entrevista. Una de ellas es ¿cómo podemos interpretar entonces esa balanza entre lo que se dice que hoy día los estados deben de hacer una evaluación de cuáles son sus requerimientos para no solamente el sustento de los nuevos profesionales, pero para que el país pueda funcionar y pueda aportar el personal que realmente necesita? Pero hay otra versión que habla de que tenemos que crear ciudadanos del mundo capaces de funcionar en cualquier país y en cualquier lugar, porque hoy día esa es la tendencia. ¿Cómo podemos avanzar? Esa es una pregunta muy interesante. De verdad que responderla primero no es tan fácil, en el sentido por lo siguiente: hay una competitividad de mercado. Cuando el sistema educativo Curazao, Holanda, manda a nuestros hijos al mercado laboral un poco tarde, lo manda ya a la edad de 26, 27 años, eso es tarde. Hoy en día, por la innovación tecnológica, y endeudado, debe ir al mercado de trabajo muy joven, entre 21 y 22 años ya tú tienes que tener esa competencia. Segundo, los profesores, fíjate que yo te dije una palabra
al inicio del programa, debe ser un coach hoy, sí, o un profesor formado, por supuesto, pero ya no es el profesor que te va a indicar su idea o lo que él aprendió, no, es lo que tú proyectas, lo que tú te autoprogramas para discutir con tu coach cuál es el resultado. ¿Cuáles son tus de ese habilidades? proyecto, esa probabilidad. Sí. Te hablé de la revolución educativa. Sí. Te hablé que los ministros deben ser innovadores, atreverse a hacer cosas. Si no, seguiremos siendo lo que somos. Ya. El último del universo. Ya. Doctor, y la segunda cosa, dije que eran dos cositas que le quería preguntar. Hay algo que es indispensable en una entrevista con el doctor Di Stefano, ya que estamos aquí y en poquitos minutos que nos quedan. ¿Cómo está el World Trade Center? Que ha estado tanto en noticias en los últimos tiempos. Seguirá siendo World Trade Center, seguirá siendo uno de los centros de Latinoamérica más grandes que hay. Estamos innovando todo, creemos Gruber. A veces hay intereses creados, manos soterradas, criterios marginales, pero la verdad que se ve. Tú ves en World Trade Center innovaciones día por día. Claro, tenemos problemas como todo en los sistemas constructivos de este país, que parece que hay que hacer las cosas entre 2 y 3 o 4 veces, lamentablemente, y eventualmente hoy hay un proceso de cambio en el World Trade Center. Estamos tenemos los chiles más nuevos del país, estamos creando un sistema de techo nuevo, yo pienso que realmente no hay otro World Trade Center en todo el país de Curazao. Y sobre todo nuestro precio es 1/3 del valor de mercado de alquiler. O sea, nuestro promedio de costo, Gruber, tú lo conoces mejor que yo, estamos hablando entre seguridad, limpieza, agua, los servicios. Estamos hablando, el costo es de 32 florines el metro cuadrado. Y en algunos casos estamos hablando de 21.50, 22 florines el metro cuadrado que tiene el gobierno. Yeah. Mejor imposible. O sea, el costo eléctrico en este momento en Curazao ha aumentado del año pasado a hoy. O sea, que aumenta aumentaba 19.29% del año pasado, de hace 8 meses para acá. Yeah. Entonces, ese costo eléctrico, el gobierno te da por un lado, pero te da de a poquito y te lo quita completo. Y quiero que sepa algo, que es bueno que el público lo sepa. Entre el costo eléctrico, el costo predial, el costo del terreno y los impuestos, esos 3 impuestos, el gobierno se lleva el 52% de los ingresos del World Center. O sea, que nosotros tenemos que hacer malabarismo para que el otro 40 y piquito % podamos pagar nómina, podamos renovar el World Center, podamos renovar. O sea, que el gobierno, en definitiva, es el dueño del World Center. Bueno, era importante conversar un poquito de eso y doctor, podemos hacer una próxima entrevista para hablar de eso, de la visión a futuro, que etcétera. Bueno, y los proyectos, porque yo pienso que más que nada estamos haciendo unos proyectos a través de Exxon, los proyectos de la playa. Yo creo que todavía tenemos fe y esperanza. Yo cada vez que me quiero ir de Curazao, más tengo cosas que debo quedarme en Curazao. Bueno, qué bueno. Bueno, doctor, comprometido con usted entonces que hacemos una próxima entrevista para hablar un poco de la visión y futuro del World Trade Center, que realmente ha sido un ícono de la reunión internacional a través de los años y hoy día sigue vigente. Doctor Di Stefano, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su agradable conversación, más que una entrevista, una conversación grata, pero que nos dejó mucha información en el terreno de la enseñanza. Un placer, Xonán, y tenemos próximo programa para nos volver topa y visa otro. Buenas noches, Corsao.